En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Una presentación de Land Growers, la compañía líder en exportación de frutos secos. Bienvenidos, ¿cómo están? Estaba tratando de esperar el retorno. Ahí sí, ahí lo escucho. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora 10 en esta nueva jornada, una jornada lluviosa. Por fin llegó la lluvia. Por fin llegó la lluvia y parece que por fin llega el cambio de gabinete, porque sí se anunció a mis colegas periodistas. Y el gobierno acaba de confirmarlo. Sí lo confirma. Entiendo que a las 12:30, alrededor de las 12:30 a 1. Muchos días paralizados, me parece, con este tema, por lo menos desde el Ejecutivo. Entiendo que no es fácil encontrar las piezas para armar el puzzle. No es solamente encontrar el ministro, sino que cada ministro trabaja con su equipo. Y además que cada ministro, tiene que estar acorde a un diseño. Y acá es donde viene la conversación política, Max. Después de la cuenta pública, uno puede decir, bueno, cuál es el diseño que presentó el gobierno para este año, cuál es la estrategia, cuál es la idea, qué tiene ganas de hacer, por último, digámoslo en fácil. Y no es muy distinto a lo que venía haciendo el gobierno desde que asumió, es decir, hace un año atrás, ya va a cumplir. Este año se cumple el año y medio. Entonces uno dice, bueno, va a cambiar las piezas del puzzle, pero ¿para qué y con qué objetivo? ¿Simplemente porque se desgastaron y hay que seguir negociando en lo mismo? O más bien, acá quizás vamos a poder, después del cambio de gabinete, cuando sepamos los nombres y quién sale y quién entra, vamos a poder desprender que sí hubo a lo mejor algún cambio de diseño. Yo ahí no lo sé, en base a la cuenta pública no hay muchas novedades. Yo creo que esa es la gran pregunta. Efectivamente, el presidente llegó a la convicción de que requiere de un diseño y por lo tanto de una conducción política distinta, o más bien los cambios que se van a realizar el día de hoy son cambios a nivel sectorial, más bien acotados, y por lo tanto el gobierno va a seguir con su diseño original y con su equipo de conducción política fijado ya a comienzos de la gestión. Yo sinceramente creo que los dos grandes desafíos que el gobierno tiene en el actual escenario son, primero, cambiar las expectativas, o sea, hacer un esfuerzo real por dar una señal política que permita generar un cambio en las expectativas, sobre todo en el ámbito económico. Y segundo, en definitiva, tomar una decisión respecto de qué es lo que va a hacer con sus reformas. Va a seguir impulsándolas tal cual, va a estar dispuesto a hacer todas las concesiones que sean necesarias a los sectores de oposición que están disponibles eventualmente para llegar a ciertos acuerdos, o finalmente, como ya se ha empezado como a instalar en ciertos sectores, particularmente del mundo empresarial, va a terminar finalmente por desechar algunas cosas fundamentales de su programa y se va a terminar por concentrar en cosas que eventualmente tengan más viabilidad. Yo creo que esas son las grandes preguntas. Saludemos de inmediato también, por si quisiera comentar con nosotros, si no importa, porque también con él vamos a hablar de otros temas. Vamos a saludar a Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos CEP y también académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y como si lo hubiéramos proyectado y pensado, justo hoy sale la encuesta CEP. Entiendo que a las 11 de la mañana. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Lucas. Hola, Max. Gracias por la invitación. Sale hoy la encuesta CEP, entiendo. Como fue anunciado ayer, ¿a las 11? A las 11 de la mañana se presenta. ¿No hubo algún tipo de coordinación con esto del cambio de gabinete que tiene horario, entre 2:30 a 1? ¿No hubo alguna reunión para poder coordinar, quizás sacar antes los resultados y que no se toparan ambos procesos que son importantes, además, ambos anuncios? ¿No? Fue una simple casualidad. Una simple casualidad. Nosotros recibimos los datos y nuestra regla es que recibidos los datos los lanzamos. Tenemos la ley de la papa caliente, o no queremos guardar una papa caliente. Luca, entendamos un poquito por qué es importante la CEP. Quizá yo entiendo que tú no nos puedes adelantar nada, porque esto se hace en una conferencia de prensa formalmente y se entregan los resultados. Incluso yo sé que quienes trabajan en el CEP tampoco conocen los resultados.
solo quienes participan del trabajo de la encuesta. Aprendimos de algunos grupos de extrema izquierda de la década de los 60 la compartimentación. 70, y tenemos compartimentación, pero trabajo absoluta. Compartimentado. ¿Qué trabaja en el subterráneo de la CEP? ¿Cómo lo hace? Tenemos un montón de técnicas domésticas para mantenerlo. Un equipo clandestino que está dedicado a hacer la encuesta. No clandestino, pero enclaustrado. Encapsulado. Pero lo importante de la CEP, a diferencia de otras, primero es que es una encuesta presencial. Sí, quizás eso es interesante para nuestros auditores. Y de alcance nacional. Y de alcance nacional. Y tiene una serie de características metodológicas que la hacen... quizás más seria que otras. Y es una encuesta que tiene un impacto... Serio, no, pero tiene toda una metodología que es conocida y una cosa muy importante, nosotros liberamos la base de datos completa. Eso es muy importante para los analistas. Del año 87 tú puedes en el fondo mapear el desarrollo de la sociedad chilena desde fines de los 80 hasta hoy día y vas a tener exactamente la misma información como observador externo que tenemos nosotros. Es el mismo termómetro. Y la otra regla que tenemos es que pregunta que se hace, pregunta que se publica. No tenemos preguntas separadas o lo que se pregunta se publica. No hay cuestionario oculto. Que en la muestra son alrededor de 1.700 personas. 1.500 va variando, números más, números menos, pero es alrededor de 1.500. Creo que es la única encuesta que además recoge sectores rurales. Tiene, claro, por eso se demora un poco más el trabajo de campo y a veces es tan probabilística y muy bonita, porque tiene detalles bonito, además, ¿no? muy bonitos, que de repente cae una casa por la aplicación del sorteo, del modelo probabilístico en una isla en el archipiélago de Chiloé. Entonces la encuesta del invierno, por ejemplo, a veces se demora algunos días más porque el encuestador tiene que tomar un bote para ir a esa casa que se sorteó en esa isla, y si el mar está malo tiene que esperar. Entonces, Lucas, esto es aleatorio, además, entiendo. Aleatorio, ¿no? Sí, es probabilístico y aleatorio en todas sus etapas. En todas sus etapas. Y no hay reemplazo, por eso es lo que tú explicabas. Si salió esa casa en Chiloé, bueno, no la casa, la persona en Chiloé y cuesta cruzar porque el mar está bravo, hay que esperar y no hay reemplazo. Entonces, sí, lo único que no tenemos, por una cosa de costos además, es Isla de Pascua. Desgraciadamente no podemos, pero todo Chile continental lo encuestamos. Ahora, ¿la gente es abierta a contestar o en general las personas se han ido cerrando a contestar? Eso se llama tasa de rechazo. Nosotros tenemos una tasa de rechazo relativamente alta para las encuestas chilenas y relativamente alta para las encuestas internacionales. ¿Por qué? ¿Qué explicación tienen ustedes para eso? Yo creo que se conoce la encuesta, hay todo un procedimiento formal, los encuestadores se presentan, hay una carta, hay un mecanismo, hay un ritual que ayuda, pero obviamente si estamos en un contexto de crisis de confianza, como se ha dicho que estamos, es probable que estemos, también afecta, entonces a veces las tasas de rechazo aumentan y bajan. Ahora bien, pero nos mantenemos siempre arriba del 60%. Entiendo que hay preguntas que siempre se hacen, pero hay otras que no. Tenemos un módulo básico que se llama, claro, que es el que permite hacer estudios longitudinales. Y en procesos, en años electorales se incluyen las preguntas para ese proceso electoral, pero por ejemplo esta de hoy no saldría con esas preguntas, digamos, de candidato, porque no hay elecciones. Y además a nosotros nos preocupan las elecciones de presidenciales porque son las únicas elecciones nacionales, nosotros nunca hacemos... En este caso, por ejemplo, no preguntaron por precandidatos, por ejemplo. No. Hay preguntas del módulo básico nada más. Sí, pero por liderazgos políticos sí se pregunta. No es liderazgo la expresión, pero tenemos el módulo básico, consiste también en evaluación de personajes políticos. Exacto. La evaluación positiva o negativa no necesariamente significa adhesión política. O intención de voto. Yo puedo tener una evaluación positiva de alguien, no necesariamente votar por esa persona. Y no podemos saber nada, entonces, cómo viene. Bueno, pero tengo lo que se llama secreto profesional. Efectivamente. Está muy bien, porque los periodistas también trabajamos con eso. No sé si los analistas, Max. Un poquito menos. Los analistas tienen que revelar su fuente. Claro. Eso es como una regla académica. Ahora, efectivamente no podemos conocer hasta el momento los números de la encuesta CEP. Pero lo que sí podemos conocer es que el gobierno tiene y ha estado viviendo una situación difícil, donde efectivamente los números de todas las encuestas han mostrado una tendencia de deterioro, de aumento en el rechazo y de caída en la aprobación. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir una hora después de conocer la encuesta CEP, tiene que ver con eso. Es decir, hay un cambio de gabinete, entre otras cosas, porque el gobierno está pasando desde hace ya varias semanas o varios meses ya a estas alturas, por una situación difícil. Y me gustaría conocer, Lucas, tu opinión respecto de cuál es el momento... Yo quiero desvincular absolutamente el proceso de la encuesta con estoy de acuerdo, pero me refiero a que... Gobierno, a lo que me refiero es que... coordinación absoluta, no, estoy de acuerdo. Es una coincidencia, pero a lo que me refiero es que la decisión del presidente de hacer un cambio de gabinete ahora tiene que ver con una espiral de deterioro en la aprobación, entre otras cosas, con una caída muy fuerte en la confianza que se han vivido en los últimos meses. Por lo tanto, hay una... uno debiera esperar que la encuesta del CEP tampoco muestre algo muy distinto a lo que uno viene observando también desde hace varios meses.
en estricto rigor, y por lo tanto... Ya veremos lo que es. Claro, y por lo tanto... yo me imaginaba que Max te lo hacía más bien no en torno a los resultados de la encuesta, claro, sino que más bien en tu ámbito de análisis. Si hay un cambio de gabinete, significa que el presidente se ha dado cuenta que hay que hacer enmendar alguna parte del rumbo. Pero tú ¿cuál es tu diagnóstico de por qué el gobierno ha estado viviendo un periodo especialmente difícil? A ver, yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta finalmente que es un gobierno de minoría. Y en una forma presidencialista de gobierno como la que tenemos, ser minoría impone un desafío enorme a la presidencia. Y eso ha aumentado con una baja en la aprobación. O sea, en un esquema presidencialista, un presidente en minoría y con baja o con aprobación popular a la baja, está en una posición muy, muy difícil. Entonces tiene que tener una estrategia que procese esa situación. Cuando hablas de minoría, ¿te refieres a que no tiene mayoría en las cámaras? Ahora, ayer el presidente Lago, en una entrevista, él está dando una conferencia, pero le preguntan acerca del proceso actual, y él dice, bueno, yo también tuve un parlamento en el cual yo no era mayoritario y logré avanzar, y bueno, y ahí hace su discurso del legado, pero el punto es que eran otros tiempos. Y era otro parlamento, eran otros congresistas, y había un sistema binominal en el cual era más sencillo ponerse de acuerdo. Exacto. Y además porque independiente, bueno, no sé si independiente, pero sumado al tema del binominal, existía un consenso que hoy no existe en torno al modelo de desarrollo o de cómo seguir avanzando en nuestro país. Entonces, finalmente, no tenía quizás los votos mayoritarios para hacer cambios profundos al sistema político, pero sí para efectos del desarrollo del país. Y de hecho, sí le hizo modificaciones sustantivas. Las reformas constitucionales del 2005 fueron reformas muy importantes que terminaron con los enclaves autoritarios. Que es la constitución de Lago, de hecho, ahora que tiene la firma de Ricardo Lago. Y las reformas después del caso Mopgate, ¿no? Fueron muy importantes. También. Gatilladas por una circunstancia muy especial, pero el sistema político procesó bien. Y también reformas generadas por consenso. Administración pública y una mayor formalización del financiamiento de la política, claro. ¿Tú ves un escenario más difícil hoy día? Yo creo que hay un escenario más difícil, yo no sé. A mí me cuesta hablar del modelo, ¿no? Yo no sé si hay tal cosa como un... Me gusta eso. Yo no sé cómo decirlo. Como un modelo, pero yo creo que la elección del propio presidente Piñera con el apoyo popular que tuvo, sobre todo en la segunda vuelta, si existe un modelo, y asumamos que existe un modelo, implica que tampoco hay demasiado descontento con el modelo, ¿no? Porque las alternativas que había eran precisamente contestatarias a este modelo. Y nuestros propios datos de nuestras encuestas muestran también que vivimos un proceso de modernización. Vivimos un proceso de modernización capitalista hace 30, 35 años, y ese proceso, claro, ha generado mucho bienestar, pero también genera ciertas inseguridades y temores, porque produce, y eso es así, eso lo ha registrado la sociología desde sus inicios, digamos, los cambios de la modernidad son cambios que tienen avances y progresos, pero también generan anomias, generan inseguridades, generan nuevos temores, que son como los dolores de crecimiento que tienen los adolescentes, ¿no? Que crecen por una parte, se desarrollan, etcétera, pero también hay ciertas partes del cuerpo que duelen. Entonces, que haya un cuestionamiento total al modelo, como se pensó en algún minuto, el 2014, 2015, yo creo que no hay tal cosa. Pero déjame plantearte el tema de las expectativas, porque he escuchado a varios analistas en la línea de decir, bueno, es que él, al presidente Piñera, siempre las expectativas son altas, sobre todo en el tema económico, etcétera. Pero no deja de ser cierto que si tú no tienes expectativas con el gobierno de Sebastián Piñera o de Chile Vamos, digamos centro derecha, con respecto a la economía y con respecto a la seguridad, que son dos temas que uno podría proyectar, que son los que se le piden como mínimo a un gobierno de centro derecha. Si tú no tienes expectativas con aquello, ¿por qué vas a votar un gobierno de centro derecha? Entonces, finalmente, el hecho de manejar las expectativas tiene de dulce y de gras, porque tú puedes bajar las expectativas, pero por otro lado que le entregas a la gente que te votó, si finalmente no estás pudiendo levantar la economía como se proyectaba que podía ser. Se entiende el escenario internacional, pero todo el mundo se pregunta, bueno, una cosa es el escenario internacional, pero siempre las cosas se pueden hacer mejor o peor en ese contexto. La pregunta es si lo estamos haciendo mejor o peor en el contexto del escenario internacional. Y ahí no hay mucha respuesta. Y ahí también uno ve cierta actitud del gobierno un poco pasiva con respecto a la economía independiente. Acá en la reforma tributaria está
paralizada y está en status quo en el Congreso. Estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que más allá de la situación económica, de las dificultades que nos ha impuesto el escenario internacional, yo creo que aquí hay también una crisis de conducción política, sin ninguna duda. Yo creo que el gobierno, a partir del caso Catrillanca, ha tenido un escenario distinto, en que le ha costado mucho mantener la iniciativa, concretar ciertas cosas. Yo creo que efectivamente el tema de las reformas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, donde han bajado también las expectativas de que el gobierno pueda efectivamente modificar o hacer correcciones importantes, tanto en el ámbito tributario, en las relaciones laborales, etcétera. Y yo creo que eso también ha golpeado las expectativas, no solo el contexto internacional. Yo creo que hay un problema de realidad política, de conducción, de saber que hoy día enfrentamos un escenario de mayor grado de desacuerdo, y que por lo tanto para el gobierno se le hace también... A ver, de repente tengo la sensación de que hubo como una cierta idea de que el solo triunfo de Sebastián Piñera iba a mejorar por sí solo las expectativas. Pero el primer año ocurrió de alguna manera u otra, sí. Al principio del primer año. Sí, exacto. Al principio. Lo que pasa es que hay que compararlo con la situación anterior. Digamos, son juicios relativos. Ahora, tú decías, claro, a un gobierno de derecha se le pide seguridad y crecimiento económico, pero son también expectativas que hay que ser súper cuidadosos, porque por suerte la seguridad no depende del presidente de la República. La seguridad depende de un conjunto de instituciones que cuando funcionan bien le llamamos Estado de Derecho, y tiene que ver con los fiscales, por una parte, pero sobre todo por los jueces y por los procedimientos judiciales. Entonces, en buena hora, la seguridad no depende completamente del presidente de la República. El presidente de la República lo que podrá hacer, el Ejecutivo, es intentar coordinar mejor a las policías, por ejemplo, que dependen del Ejecutivo. Pero la cuestión de la delincuencia, donde probablemente hay una diferencia entre la percepción de la temperatura ambiente y de los hechos concretos, porque tú ves que las tasas de denuncia o las tasas que procesa efectivamente el sistema tampoco se han disparado, como muchas veces la percepción de la violencia. Y no hay nada más contagioso que el miedo. Entonces, es fácil que se produzcan dos universos en esto, y prometer mucho jugar al universo del miedo es muy peligroso. ¿Acaso no hizo eso, Luca, el gobierno cuando levantó la agenda? Yo creo que menos en su segundo gobierno que en el primero. Yo me acuerdo, iba a dejar al colegio a mis niños y veía un cartel gigantesco que salía el presidente en la campaña del 2010, que salía... delincuentes, se les acabó la fiesta. Sí, yo veía que eso era un error, digamos, de prometer eso, porque eso no se puede prometer en una democracia que es al mismo tiempo un Estado de Derecho, porque por suerte el control de la delincuencia no depende completamente del Ejecutivo. Pero él ha salido adelante con las reformas a Carabineros, cada vez, o sea, igual él juega a, por lo menos del punto de vista comunicacional, a estar siempre adelante dando las noticias acerca de seguridad, al lado del ministro Chadwick, dando a entender las reformas que se quieren hacer con Carabineros, ha liderado aquello. Entonces uno empieza a levantar esta imagen de que sí es la persona que maneja la seguridad. Pero todavía no hay, puedo estar equivocado, digamos, pero me parece que no hay un impulso o una decisión política que se traduzca en una decisión de un programa concreto de mejorar, por ejemplo, las relaciones entre las dos policías. Se dice que, claro, Carabineros más preventivo, pero es una cuestión que venimos oyendo desde hace 40 años. ¿Te fijas? ¿Tú sientes que el deterioro de las instituciones está afectando también las expectativas? Lo que está pasando con los fiscales, con la Corte de Apelaciones de Rancagua, Carabineros. Yo tengo la sensación de que siempre la reacción es un poquito más histérica que lo que se justifica. Yo creo que tampoco vivimos una debacle institucional. Hay ciertos puntos que de repente aparecen y uno cree que abajo está todo podrido, y no es el caso, digamos, la judicatura. Yo estoy mi sensación es que, y también como abogado, digamos, es que la judicatura chilena es un poder del Estado básicamente probo. Si tú no lo comparas además con yo vengo llegando el fin de semana de un seminario en Buenos Aires, y son dimensiones completamente distintas. Digamos, la escala, nos desescalamos nosotros, me parece. Y es muy bueno reaccionar, y es muy bueno reaccionar con
con firmeza frente a esto, pero la histeria, si le podemos poner, es muy poco productiva. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en esta interesante conversación con Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos CEP. Vamos a estar hablando también de una, no sé si es conferencia o un ciclo de charlas que diste, yo pude ver una puntualmente acerca de este Estado subsidiario, mito, realidad, no lo sabemos. Lo vamos a estar conversando con él a la vuelta de la pausa comercial. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Hija, sé que este fin de semana querías que fuéramos al campo, pero parece que va a llover. ¿Va a llover? ¡Buenísimo! ¿Cómo? Vamos y jugamos a que el barro lava, y nos ponemos botas y saltamos en las pozas. Vamos igual, po. ¡Vamos! Bueno, vamos. Cámbiale la cara al invierno con los paraguas de Copec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio. Hoy tengo mucho sueño. Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso, americano, cappuccino y latte. Sí. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo, mantención, café e insumos. La solución perfecta para oficinas. Quality Coffee Service, un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina. Hola, vecina. Hola. Vi que pusiste alarmas. Sí, vinieron ayer de Verisur a instalarla. ¿No es muy complicado? Para nada. Te metes en verisur.cl y puedes cotizar online. No te demoras nada y además te la dejan instalada el mismo día. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. De regreso en nuestro segundo bloque de hora 10, les quiero preguntar, ¿quieren exportar nueces, frutos secos? Se nos abre el apetito. Esta hora sería como un segundo desayuno. Sí, pues además con este frío, lluvia. ¿Y qué pasó con la sopaipilla? No, es que la producción no está en otra, la producción ya. El Land Growers se va a encontrar, más que un socio, va a encontrar a un partner para poder crecer y exportar. Con ellos va a poder encontrar un verdadero líder con quien podrá capacitarse, vender y desarrollar su negocio al mejor precio del mercado. Visite landgrowers.cl o lo llama al 22 63 90 331. Bueno, hoy invitamos a Lucas Sierra, subdirector del CEP, para hablar de esto que a ratos va apareciendo la discusión pública con respecto, incluso en el contexto de la reforma constitucional, y hablan de no, porque tenemos que transitar de un Estado subsidiario a uno solidario. Bueno, y él hizo una charla muy interesante acerca si el Estado subsidiario, mito y realidad le puso, y sería interesante conocer los términos, Lucas, porque van apareciendo de vez en cuando en la discusión política, y no es lo mismo una cosa que la otra, y también sería interesante ver en nuestra Constitución cuánto pesa aquello de la definición del Estado subsidiario. Lo interesante es que la Constitución jamás menciona la palabra Estado subsidiario, ni subsidiariedad, ni principio de subsidiariedad. No lo menciona en ninguna parte y nunca lo ha mencionado. Nunca lo ha mencionado. La Constitución original tampoco. Tampoco, la del 80, el texto original del 80 tampoco. Lo que pasa es que estaba en las actas de la Comisión Ortuza, que fue la comisión que hizo el primer texto, que después pasó al Consejo de Estado y después pasó a la Junta de Gobierno, y que se transformó en la Constitución del 80, que se plebiscitó en septiembre del 80 o a fines de agosto del 80 en un plebiscito de pacotilla, digamos, sin registros electorales, sin nada. Un plebiscito como los de Venezuela. Así que ahí sí. Aquí.
El principio de subsidiariedad tiene una historia interesante. Hay algunos teóricos que lo quieren ver en Aristóteles ya. Yo creo que es un poquito voluntarista eso, pero sí se encuentra en Tomás de Aquino. Y se desarrolla en el contexto de una sociedad y de una cultura que todavía no tenía Estado moderno. El Estado, como lo conocemos nosotros, es una invención de la modernidad. O sea, esa tal concentración de poder es una invención moderna. Siempre ha habido arreglos políticos, digamos, desde que la humanidad es humanidad, pero como Estado es moderna. Entonces, el principio de subsidiariedad, su origen es en un contexto donde no hay Estado, donde hay, por así decirlo, antiguo régimen, medioevo, donde la sociedad del medioevo es una sociedad atomizada, ¿no? En feudos. Los feudos a la vez son como pequeños mini estados, digamos, que un poco forzado a usar la expresión estado para ello, pero es una división del poder, el medio. Y en ese contexto se genera los antecedentes filosóficos del principio de subsidiariedad. Y más concretamente, el principio de subsidiariedad fue concebido en una encíclica, es parte del pensamiento de la Iglesia Católica, en una encíclica de 1891 que se llama Rerum Novarum, que es una encíclica muy importante porque es la que refleja lo que se llamó la cuestión social, ¿no? La que da origen a la doctrina social de la Iglesia. Exacto. Y es una encíclica bien interesante por eso y porque también es una reacción antimoderna de la Iglesia. Es contra el liberalismo, contra el capitalismo y contra la modernidad, de alguna manera. Pero a la vez es hija de su tiempo, que es la respuesta moderna de la Iglesia contra la modernidad. Y tiene después una definición más específica en una nueva encíclica que se publicó 40 años después, que se llama Quadragésimo Annus, que por eso se llama el año 40, digamos, en 1931, donde ya el principio aparece con una definición más precisa, que es la que llega a Chile. Yo no he rastreado históricamente cómo llegó a Chile, yo lo rastreo más o menos desde los 70 en adelante, pero sería interesante saber cómo se recogió en Chile y se recogió, yo creo que por sectores conservadores y sectores así llamados progresistas dentro de la propia Iglesia. Todo se lo apropiaron de distintos lados, el principio, y no sectores liberales. Que yo creo que no había en la Iglesia sectores liberales, pero no, el pensamiento liberal no toma el principio, es un pensamiento conservador. Es un pensamiento perdona que te interrumpa, Lucas, porque uno podría pensar que es un principio liberal porque a través de un Estado subsidiario, el Estado, y esto puede ser parte del desconocimiento en la discusión que se dio, el Estado subsidiario no está involucrado en todas las áreas de sociedad, sino que simplemente donde hay falencias, por lo tanto el ser humano tiene la libertad para desarrollarse y el Estado entra donde no entra quizás el mercado, por decirlo en fácil. Y sin embargo, leyendo tu exposición y escuchándola, claro, efectivamente nos asocia a eso. La subsidiariedad tiene dos conceptos que están en el diccionario de la, si uno ve el diccionario de la Real Academia, aparecen claramente estas dos ideas que son las que desarrolla la literatura. Una es más polémica y que ha permeado nuestros debates, y la otra es menos. El principio de subsidiariedad tiene un sentido que es geográfico, de una distribución geográfica del poder, y se desarrolló en el contexto de la Unión Europea. En el sentido de que lo que podían hacer los estados nacionales no lo hacía la Unión, el ente internacional. Y eso se puede aplicar en Chile a la regionalización. Partir de abajo hacia arriba. Lo que puede hacer el municipio, que no lo haga la región, o la gobernación, o la región. Y lo que puede hacer la región, que no lo haga el gobierno central. Y sobre eso no hay discusión en Chile, hay discusión de cómo llevarlo a la práctica. ¿Ese modelo ha operado en Chile, a tu juicio? ¿Hay algo de eso en lo que hemos vivido? En los esfuerzos de regionalización hay. Lo que pasa es que Chile todavía tiene una tradición muy centralista. Y lo vamos a ver ahora cuando tengamos nuevas autoridades electas. Los gobernadores regionales. Exacto, en las regiones, que yo creo que como vamos, va a ser un gran problema, porque es una reforma muy importante, muy importante, y que no le dimos la suficiente reflexión en su momento. Donde no están claramente delimitadas las funciones del nuevo gobernador electo y algo bastante básico, y el delegado presidencial y todos los servicios del gobierno central de la región. O sea, no hay todavía un buen criterio de distribución de competencias entre ambas autoridades, y así como vamos a un choque de trenes.
Sí, todo el mundo, y te digo, Lucas, todos los políticos que pasan acá en el programa y los analistas dicen, el tema de los gobernadores regionales va a ser, no un problema, va a ser un segundo Transantiago, y en ese sentido me parece que es correcta la solicitud que han hecho algunos partidos de Chile Vamos de a lo mejor analizar, suspender la elección y postergarla cuando estén listas las competencias, los traspasos de recursos, etcétera. Aquí el error de diseño fue preocuparse de la elección y del mecanismo de las autoridades antes de los ámbitos de competencia que iban a tener esas autoridades. Entonces, yo creo que realmente vamos a un choque de trenes. Y ese choque de trenes, como suele pasar, va a terminar perdiendo la autoridad regional. Y lo que se hizo para satisfacer una demanda de las regiones por mayor descentralización, que a mí me parece muy legítima, puede terminar defraudando otra vez. Claro, pero el problema es que se convierte no solamente en un problema para quien salió electo gobernador regional, se convierte en un problema de desorden y por lo tanto puede ocurrir esa especie de inmovilidad para una región en la cual tienen dos tipos de poderes que no se ponen de acuerdo, que no saben muy bien dónde están los ámbitos de poder de cada uno y se produce esa inmovilidad que no conduce a nada, ¿no? Exacto. Volviendo al tema del Estado subsidiario, ¿por qué hemos tenido una discusión tan intensa en algunos momentos? Me recuerdo, por ejemplo, el 2012, 2013, cuando surge la idea del otro modelo y Fernando Atria y compañía, se instala muy fuerte la idea de que hay que terminar, ponerle coto a la idea del Estado, a la vigencia del Estado subsidiario y reemplazarlo por un Estado más bien de derechos universales. Solidario. Déjame ir a eso. Dejemos entonces al lado esta idea geográfica de la subsidiariedad, que conceptualmente no hay debate sobre ella. Se dice, bueno, que las decisiones se tomen por las personas y las autoridades que están más cerca de los efectos de las decisiones, me parece razonable. El problema es cómo lo hacemos y la mecánica y el detalle, porque realmente el diablo ahí están en los detalles. Pero conceptualmente no hay problema. El otro concepto que originalmente en estas encíclicas de la subsidiariedad es, yo creo que era una manera también de defender a la Iglesia frente al Estado cada vez más creciente que se desarrollaba con los tiempos modernos. Y es la idea de que está en Tomás de Aquino también, que el órgano mayor no absorba al órgano menor. Es la idea, como que y en Tomás de Aquino hay un orden natural en el cual hay una especie de cadena donde los eslabones más grandes tienen que no absorber a los eslabones más chicos, solo pueden actuar cuando se demuestra que los eslabones más chicos, respecto a una cuestión importante, no son capaces de hacerlo por sí mismos. Lo que se llama la autonomía de los cuerpos intermedios. Eso está en la Constitución, pero nunca como está conceptualizado como principio de subsidiariedad. Pero es tremendamente interesante que no esté escrito en la Constitución, porque dentro de las demandas políticas... Está en el espíritu. Sí, puede ser, pero nosotros, que todo tiene que estar por escrito, en nuestra tradición, tú eres abogado, el punto es que dentro de las demandas políticas del grupo que quiere cambiar la Constitución era que este Estado subsidiario, que está prácticamente escrito en piedra en la Constitución, hay que cambiarlo. Y uno se entera, no está escrito. No está escrito. Uno lo podría encontrar en ciertos mecanismos. Que, por ejemplo, que si el Estado quiere iniciar actividades económicas o empresariales, necesita una ley de quórum calificado para que lo autorice. Durante buena parte del siglo XX en Chile, el Estado creaba empresas por decreto. O sea, toda la Corfo, digamos, todas las empresas de la Corfo, Chile Films, Entel, etcétera, TVN originalmente se creaban por un simple decreto. Y eso tuvo muchos problemas, además. Eso es muy complicado en una economía que lo que se tiende es una economía que sea diversificada y competitiva, digamos, porque el Estado empresarialmente puede tener un peso muy gravitante, digamos, en el mercado. Entonces, y la autonomía que en el artículo primero el Estado le reconoce a los cuerpos intermedios. La idea de cuerpos intermedios está muy asociada al principio de subsidiariedad, pero nunca dice defenderemos el principio de subsidiariedad o se consagra el principio de subsidiariedad. Entonces se ha visto, y hay debate también en la literatura, en estas dos disposiciones una manifestación del principio de subsidiariedad. Entonces, el principio de subsidiariedad entonces era que el Estado, a pesar de que se crea en un contexto donde no hay Estado, pero históricamente, pero que el Estado no absorba a los entes menores. Pero también que el Estado ayude, tiene también una dimensión positiva en su origen a los entes menores.
Pero en la Constitución del 80, y aquí está el instinto político de Jaime Guzmán, que es muy interesante, Jaime Guzmán no era un intelectual, era un político. Y se dio cuenta, digamos, Jaime Guzmán era muy corporativista, muy del principio de subsidiariedad, de una tradición de derecha muy conservadora, más corporativista, digamos, no de libre comercio. Y se da cuenta que cuando los vientos de la dictadura empiezan a apuntar hacia un modelo de mercado, social de mercado, como se llama, él se da cuenta y cambia, y se produce, no solamente por él, pero se produce una traducción del principio de subsidiariedad que nada más que ve la cara negativa, negativa en el sentido de inhibición del Estado, como de libertad negativa, que el Estado no intervenga cuando el mercado por pueda default. proveer. Claro, por default. No que el Estado esté atento a subsidiar también, a entregar subsidios, pero está relacionado también con esta idea de ayuda, de que el Estado vaya en ayuda. Entonces se tomó y ahí se produjo una cosa que es notable, porque originalmente eran ideologías y paradigmas contrarios. El impulso neoclásico que se ha llamado neoliberal, a mí no me gusta mucho esa etiqueta, pero la economía neoclásica que venía de los Chicago, del ladrillo, etcétera, por una parte se produce una convergencia práctica con esta tradición antiliberal, anticapitalista que más viene corporativa, más corporativista, que viene el principio de subsidiariedad. Entonces es un fenómeno fantástico. Vamos a ir a una pausa, dejamos pendiente la pregunta, sí, y seguimos conversando acerca del Estado. ¿Y es necesario tener escrito en la Constitución qué tipo de Estado queremos? Yo creo que la Constitución tiene que decir lo menos posible. Lo menos posible, la más cortita posible. Nos vamos a una pausa y regresamos. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. La tecnología y las más destacadas innovaciones para la industria agrícola se reúnen este 18 y 19 de junio en Espacio Riesgo, en la tercera Feria de Tecnología e Innovación Hortifruit. Ven a conocer las tendencias que impactarán la agricultura, presentadas por expositores de Chile y el mundo e invitados de renombre internacional. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en este encuentro abierto a toda la industria agrícola, innovadores y emprendedores. Regístrate y compra tu entrada ahora en feriahortifruit.com. Revolucionemos juntos la agricultura. Ponle pausa al consumo de leña y dale luz verde a la energía limpia. Elige las soluciones energéticas de Abastible, la alternativa de combustible limpio, rentable, eficiente y seguro para tu empresa. Contáctanos al 22-693-9070. Abastible, energía limpia. En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. De regreso a hora 10, Land Growers Chile se fundó con el objetivo de exportar los mejores frutos secos del país. Almendras, nueces, lo que quiera, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones del trabajo de los agricultores chilenos. Transparencia, meritocracia y ética son los pilares de nuestra empresa para hacer negocios de gran beneficio para todos. ¿Usted quiere exportar nueces, quiere exportar almendras? Visite landgrowers.cl o lo llama al 2263-90331. Esto da ganas de poner la Constitución: transparencia, meritocracia y ética. Y con eso estamos listos. No necesitamos escribir nada más. Lucas, Max. Sí, yo quedé con una pregunta pendiente que es precisamente, a mí lo que me gustaría es tratar de entender, y en eso, ¿cuál es la visión de Lucas?
de esta ofensiva tan fuerte de la izquierda a partir de esta idea del régimen de lo público, precisamente en contra del Estado subsidiario. Eso está en el libro El Otro Modelo. Hay una crítica muy grande y además uno veía las pancartas de la movilización estudiantil del 2011, había unas diatribas contra esta idea del Estado subsidiario. Lo que pasa es que se toma ahí en el sentido que el Estado tiene que inhibirse, que no es el sentido original, que es una mezcla de acción y omisión del Estado. Entonces, en el otro modelo se ve que la lectura es una lectura, por así decirlo, neoliberal, y que fue la que finalmente se impuso en el así llamado modelo, ¿no? Entonces, es un Estado que es un Estado débil, es un Estado inhibido, es un Estado pasivo que debe dejar las fuerzas del mercado desatadas. Entonces, ese es el blanco que se dibujó, y ese es el blanco al cual se apunta. Y yo lo que entiendo es que la gran crítica es que el Estado subsidiario, y en este caso el modelo finalmente, permite que bienes públicos asociados a la satisfacción de derechos universales como la salud, la educación, la previsión, puedan quedar en manos del sector privado finalmente. Bueno, como ocurre con las AFP, con las ISAPRES, etcétera. Claro, es parte de la crítica. Ahora, yo creo que no necesariamente sea así, porque quien provea la prestación respecto de la cual se tiene un derecho no determina que sea el Estado, que sean particulares controlados por el Estado. Entonces, ahí uno puede volver al principio de subsidiariedad y decir, esa es la aplicación del principio de subsidiariedad, y eso es lo que, como estábamos conversando antes, niega el fallo del Tribunal Constitucional, que podemos ir después, pero lo que quería hacer, para seguir con la línea histórica, esta idea de la subsidiariedad no entra al ordenamiento constitucional chileno con la Constitución del 80. Antes entra, y es muy interesante, entra en la reforma que constitucionalizó el derecho en Chile. Algo ha pasado en Chile que nos olvidamos de la ley y pensamos en la Constitución. Y lo que no está en la Constitución creemos que no existe para el derecho. Yo creo que eso es un gran error, y es un error peligroso, porque lo que hace es quitarle poder a la democracia. Porque todo lo que está en la Constitución, mientras más está en la Constitución, menos está en el juego de la política, en la ley, y más está en el poder de los jueces, que no son órganos. ¿Y qué año fue? ¿Qué año ocurrió eso? El 70, con la creación del Tribunal Constitucional. No, con el Estatuto de Garantías Constitucionales, que fue básicamente una empresa democrática cristiana para votar el acuerdo, exacto, que fue una especie de tensión entre votar por Allende en el Congreso Pleno y seguir la tradición de la primera mayoría relativa que se veía en Chile, que el Congreso Pleno siempre ratificaba la primera mayoría en las urnas, que no era absoluta, por eso no había segunda vuelta, pero seguía el Congreso Pleno por una parte, pero el terror, estamos hablando de Guerra Fría, el terror a Cuba, en el fondo, a la idea de un partido único, de una dictadura, de una supresión de las libertades burguesas, etcétera. Entonces, es muy interesante eso, porque es decirle, bueno, yo voto por ti, pero te doy esta garantía. Y lo que hace la garantía es que subió un conjunto de disposiciones que estaban en la ley a la Constitución. Y la Constitución, si uno la mira así como si la pesara, la Constitución del 25 que llega antes de esta reforma, debe haber pesado, por así decirlo, 10. Con esta reforma pasa a pesar 25. Se llenó la Constitución, sobre todo en el catálogo de las garantías constitucionales. La garantía de libertad de expresión, por ejemplo, empieza a regular la televisión, digamos, cómo se entregan las concesiones. Empieza a restringir. Y eso por el terror a que la izquierda, digamos, este socialismo que llegaba a Chile, pudiese replicar lo que estaba pasando tras de la cortina de hierro, etc. Entonces, ahí se introducen cuestiones que uno podría pensar responden a la subsidiariedad, como por ejemplo garantizar la participación en organizaciones, en comunidades, en juntas de vecinos, de tal manera como que el Estado no las absorbe, los partidos políticos. Y en la Comisión Ortúzar fueron los profesores de Derecho, esto de Derecho de la Católica además, son profesores de Derecho de la Católica, Silva Bascuñán y Evans de la Cuadra, son los que introducen el lenguaje de la subsidiariedad. De hecho, la primera propuesta es de Evans de la Cuadra, que es
demócrata cristiano, a la Comisión Ortúzar. Y muy pronto engancha con Jaime Guzmán, obviamente, que venía de una tradición corporativista más de derecha, no demócrata cristiana, y ahí se produce una fuerza que va modelando estas disposiciones. Lucas, déjame entender lo siguiente. Nos contabas que una de las cosas que te motivó a hacer el estudio acerca de nuestra Constitución tiene que ver con el fallo de la objeción de conciencia. En esa discusión también se dio la polémica acerca de la diferenciación entre lo público y lo estatal. Entonces, finalmente me gustaría que distinguieras aquellos conceptos de qué es lo público y qué es lo estatal vinculado a esto del Estado subsidiario. Bueno, hay una tradición en la teoría que Habermas, la Hannah Arendt, y que se remontan a la época clásica, en el cual existe un espacio intermedio entre lo privado y lo público, entendiendo lo privado como la economía, es interesante, privada, porque tiene que ver con las satisfacciones materiales de la existencia, digamos, las necesidades materiales de la existencia, y la intimidad, probablemente la casa, las comunicaciones privadas. Eso está en lo privado, y por el otro lado está el Estado. Y este sería un espacio intermedio de interés y de libertad de expresión, de igualdad formal, que desaparece si el Estado lo absorbe y desaparece si lo privado lo absorbe. En Chile es interesante, si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre estas materias, podemos encontrar como dos bloques de jurisprudencia que son alteradas con el fallo de la ley de aborto. Una es que, a propósito de los cuerpos intermedios de su autonomía, si nos encontrábamos con actividades que no involucraban prestaciones públicas, como por ejemplo libertad de expresión, etcétera, el tribunal era muy diferente con la autonomía de los grupos intermedios. Muy diferente. Cuando involucraban prestaciones públicas, típicamente los fallos sobre ley de ISAPRES, pues hay ahí una prestación pública que se entrega a través de agentes privados, era más restrictivo respecto de la autonomía. En el caso de la ley de aborto, con la objeción de conciencia, lo que hizo aquí es dar máxima autonomía a los grupos intermedios al punto de poder eximirse de cumplir la ley, a grupos intermedios que realizan una función tan pública como entregar prestaciones de salud. Ahí se distorsionó completamente, me parece a mí, este esquema que venía funcionando. Entonces, junta los dos, lo que hace el Tribunal Constitucional, al punto de... ¿Tú estás en desacuerdo en ese sentido? Completamente en desacuerdo. Yo estaba de acuerdo con la ley en que la objeción de conciencia, como en todas partes, históricamente además es una objeción particular, o sea, las personas tienen conciencia. No las instituciones. No las instituciones no tienen conciencia, tienen líneas editoriales, tienen intereses, etcétera, tienen derechos también de propiedad, de libertad de expresión, pero no tienen conciencia porque la objeción de conciencia lo que hace es eximir el cumplimiento de un deber general. ¿Y qué habría pasado en ese caso con el Hospital Clínico de la Católica, por ejemplo? O deja de recibir fondos públicos para hacer prestaciones de salud, o deja que sus médicos vean que hagan o no objeción de conciencia, pero no se le puede reconocer a una institución una objeción tal que permita eximirse en cumplimiento de una... Claro, y se está levantando la misma discusión ahora en torno al proyecto de eutanasia. Se hizo en el Congreso, se sigue avanzando en aquello, o sea, y se volvió a levantar el tema de la objeción de conciencia. ¿Cuántos médicos están dispuestos a realizar la eutanasia a sus pacientes enfermos? O sea, llegamos al caso donde hay instituciones que reciben fondos fiscales para realizar prestaciones que son un deber, porque son un deber entregarlas, porque son un derecho de los ciudadanos, pero al mismo tiempo a esas instituciones se les permite eximirse de ese deber por objeción de conciencia. Es realmente un absurdo. Lucas, déjame entender, perdona. Dale. Déjame entender lo siguiente con respecto a los estados de bienestar que se formaron en Europa y donde he leído bastante acerca de los mitos del estado de bienestar, porque entraron con vuelito, pero finalmente se fueron desfinanciando. ¿Tiene relación un estado subsidiario o un estado solidario con el estado de bienestar, o estamos hablando de la misma cosa, pero ejecutado de manera distinta? Yo creo que tiene el concepto de Estado subsidiario, a mí me parece bastante inútil finalmente. Es tan plástico que uno puede decir estamos en un Estado subsidiario de derechos universales, solidarios, etcétera. Por eso yo creo que más bien hay que operarse el principio de subsidiariedad, digamos. Y a mí me parece que obviamente existen instituciones y la sociedad se organiza en instituciones, y son instituciones que son reconocidas por el derecho al punto de hacer los titulares de ciertos derechos, como por ejemplo
esta radio tiene propiedad sobre su concesión, digamos, no, de eso no hay. Pero llegar al extremo de darles a las instituciones una especie de naturaleza ontológica, a mí me parece un pensamiento medieval muy incompatible con una sociedad moderna, pluralista, liberal. Yo creo que nos basta una buena regulación de la autonomía. Las personas se organizan en ejercicio de sus derechos de autonomía, pero lo que organizan no tiene una connotación ontológica, digamos, una naturaleza distinta a su propia voluntad, al punto de que uno le reconozca conciencia para eximirse de cumplir deberes legales. ¿Alcanzo a hacer una pregunta? Estamos con tiempo. Uno constata que en Chile hay un desacuerdo constitucional. Si tú miras, por ejemplo, la elección del 2017, de 9 candidatos presidenciales, había 7, desde Carolina Goich hasta Eduardo Artés, que consideran y consideraban que Chile requiere una nueva constitución. ¿Cómo se resuelve a tu juicio este desacuerdo constitucional? ¿Chile requiere vamos a tener que finalmente ponernos de acuerdo en crear una nueva constitución? ¿O ese desacuerdo va a ser algo que va a persistir y por lo tanto va a haber un sector de la sociedad que va a seguir cuestionando la legitimidad de la constitución? Yo creo que hay que matizar respecto del debate, de la discusión constitucional. En el discurso político, sobre todo en el discurso electoral, hay un debate y una tensión. Si uno ve las encuestas y cuando le pregunta a las personas, no si quiere una nueva constitución, porque esa pregunta es gratis, todo el mundo quiere cosas nuevas, digamos. Esa es una pregunta que no tiene costo alternativo, pero si uno le pregunta, dentro de este orden de prioridades que obviamente la Constitución está, pero pero sin embargo tú ves que el presidente del Senado asume y lo primero que plantea es una nueva constitución. Mira que en todo el fervor constitucional que tuvimos durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿quién sale electo? El candidato el único que no promete. Te iba a decir, Max, tú hablas de los candidatos, pero en realidad los únicos 2 candidatos de centro derecha era José Antonio Casta y Sebastián Piñera. Estoy de acuerdo. Todo el resto era una de izquierda dividida y fueron más candidatos. Estoy de acuerdo, pero toda la centroizquierda, desde la democracia cristiana hacia la izquierda, todos consideran que Chile requiere de una nueva constitución. Mi pregunta es cómo se resuelve ese desacuerdo. Yo creo que claro, no podemos vivir en cada elección cuestionando las reglas fundamentales del juego. Lo que podemos hacer es discutir las jugadas adentro del marco, pero no discutir el marco. Yo creo que se requiere cambios constitucionales, pero no necesitamos un Big Bang constitucional. Y eso puede perfectamente hacerlo el Congreso. Es decir, no requerimos un proceso constituyente, a tu juicio. No requerimos un proceso constituyente propio de lo que la teoría llama un momento constitucional, para nada. Yo creo que se ha tornado el tema de la Constitución como una bandera política. Pero lo que necesitamos, por ejemplo, es reformar el Tribunal Constitucional. A mí no me cabe ninguna duda. Yo achicaría enormemente sus facultades, o sea, que no haya control constitucional de fondo preventivo, por ejemplo, porque realmente ahí se transforma en una Cámara Legislativa. Eso yo lo haría sin duda. También modificaría la ley orgánica constitucional. No tenemos por qué tener ley orgánica constitucional. O sea, seguiría un proceso de reforma como fue el año 2005. Yo creo que el presidente de la República ahí tiene una tarea. Tiene una tarea porque no podemos vivir con esta especie de alma en pena, digamos, que intoxica o perturba el diseño de políticas públicas, tener buenas leyes. ¿Y tú crees que eso mirando la realidad política, tú crees que eso se puede resolver sin llegar a un momento constitucional? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Se puede? Creo que sí, como lo hicimos en el 2005. Yo creo que sí. Se puede hacer una buena reforma con tiempo, no necesariamente en este gobierno, pero empezar a sentar las bases. Nosotros hicimos un ejercicio en el CEP, 2 ejercicios grandes, con profesores de Derecho desde el Partido Comunista hasta la UDI. Y cuando uno empieza a hablar necesitábamos una reforma constitucional, como un eslogan tan grueso como ese, pero cuando uno empieza a hablar los detalles, cuando uno empieza a hablar la mecánica institucional, el nivel de acuerdo es enorme. Bueno, tema pendiente también el tema de la Constitución y su necesidad de reforma. Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos. Estamos a 3 minutos de la encuesta del académico. Tú tienes que ir. Me tengo que ir luego, sí. Bueno, mucha suerte. Que te hagan preguntas sabias, profundas. Y después me imagino que los mismos periodistas se van a ir corriendo al cambio de gabinete. Va a ser una mañana y una tarde con lluvia, totalmente movida. Lucas Sierra, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Nos costó un montón, le quiero decir a la gente. Muy ocupado. Max Colodro, que estés muy bien. Espero tus comentarios del cambio de gabinete. Tus análisis, no comentarios. Mira cómo voy a hacer todo el esfuerzo. Voy a poner mi mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Y a nuestros auditores que estén muy bien, los dejo con Conectados y Checho Irán. Buenos días. En Agricultura fue Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Una presentación de Land Growers,
Exporte al mejor precio del mercado. Producción Doris Mora.